es probablemente el principal motor de desarrollo de cualquier país, de cualquier sociedad. La educación hace que el capital principal de cualquier país, el capital humano, crezca y se enriquezca. Estudios internacionales nos muestran una clara relación entre los años de escolarización y el crecimiento económico de los países. Esa relación es aún mucho más clara si no hablamos de años de escolarización, sino que hablamos de calidad de los sistemas educativos. De hecho, la relación es mucho, como digo, más clara cuando se relacionan los resultados obtenidos en pruebas internacionales por los sistemas educativos con los niveles de crecimiento económico. Aquellos países que tienen sistemas educativos de calidad tienen niveles de crecimiento y de desarrollo más elevados que los países que obtienen peores resultados en las pruebas internacionales. Este crecimiento, que es un crecimiento de la sociedad en global, afecta también a los propios individuos. Aquellos individuos que obtienen mayores niveles de formación, medidos en calidad, en términos de resultados obtenidos en evaluaciones externas, obtienen también mayores niveles de ingresos. Por tanto, la calidad de un sistema educativo es fundamental. Es fundamental no solo para aportar riqueza a una sociedad, sino para aportar bienestar a sus ciudadanos. Aquellos ciudadanos que son más capaces de integrarse en el mundo laboral y en la sociedad en la que viven, son ciudadanos más felices, son ciudadanos más realizados. Pero resulta que nuestro sistema educativo quizá no es el sistema educativo que consigue unos mejores resultados. Si nos medimos a través de las pruebas internacionales PISA, observamos que nuestro país se encuentra en la media de los países de la OCDE, por debajo, con frecuencia, de países con menores niveles económicos que nosotros, con menores niveles de desarrollo económico. Esto no solo ocurre cuando hablamos de alumnos evaluados a los 15 años, es lo que evalúan las pruebas PISA, sino que es consistente en las evaluaciones que se hacen de nuestro sistema educativo a todos los niveles. Cuando los niños de primaria, por ejemplo, se presentan a las pruebas de PIRLS, que evalúan la competencia lectora, nos damos cuenta que nuestro sistema educativo no solo se encuentra en la media, como cuando son evaluados en PISA, sino que se encuentra claramente en la cola, en los peores resultados. Pero esos resultados son más graves cuando observamos la distribución de resultados del alumnado por niveles de desempeño en esas pruebas. Nuestro país, lo están ustedes viendo en el gráfico, tiene la mitad de alumnos excelentes que la media de los países evaluados. Ahora sí lo ven en el gráfico. La mitad de los alumnos excelentes. Ya pueden disculpar ustedes, pero esta de mis capacidades no debe ser una de las más desarrolladas. Sin duda alguna no soy un sobredotado, dudo que tenga algún talento, pero Carmen me lo va a solucionar, que es ambas cosas, sobredotada y talentosa. Bien, pues como ven ahora ustedes, sí, en el gráfico, nuestro país, como digo, tiene resultados en las pruebas internacionales cuando se distribuye al alumnado en función del desempeño en esas pruebas tremendos. Nuestros alumnos excelentes son la mitad, cuando tienen 9 años, que la media de los países encuestados. Pero además, nuestros alumnos que obtienen rendimientos peores son el doble que la media de los países encuestados. Esto es consistente también con las evaluaciones de nuestro alumnado o de los resultados de nuestro alumnado cuando llega a la edad adulta, entre los 18 y los 64 años. Las pruebas PIAC nos muestran cómo esos malos resultados que se obtienen en los niveles de educación primaria dan lugar a adultos que van acumulando su fracaso a lo largo del sistema educativo, y los porcentajes
son aún más tremebundos. Un 27% de los adultos encuestados por las pruebas PIAAC, para entendernos el equivalente a PISA, pero para adultos, están en los niveles 1 o por debajo de 1, frente a una media en la OCDE del 15% o en la Unión Europea del 16%. Esto no solo son números, son personas detrás de esos números. Y es oportunidades perdidas. ¿Qué está ocurriendo con nuestro sistema? ¿Es que nosotros somos menos excelentes que el resto de los países evaluados en PIAAC? Ayer, en el acto que realizamos por la tarde en la Fundación, alguien recordaba las palabras del canciller prusiano, luego alemán, Otto von Bismarck, que decía que los españoles éramos los más inteligentes del mundo y que cuando dejáramos de pelearnos entre nosotros, volveríamos a gobernar el mundo. Yo no sé si los españoles somos los más inteligentes del mundo, pero sin duda alguna tenemos las mismas capacidades que los demás, como mínimo. El problema es que tenemos un sistema educativo que no detecta la excelencia, no detecta las altas capacidades y además, al no detectarles, no les da solución. Y con esto crea un problema nacional. Estamos perdiendo oportunidades como país, estamos perdiendo oportunidades como economía y crea un problema personal, de fracaso personal. Esto hay que solucionarlo de alguna forma, porque con frecuencia se dice que nuestro sistema español es un sistema equitativo, pero quizá estamos hablando de una equidad equivocada. Equidad no significa darles a todos lo mismo. Equidad significa dar a cada cual lo que necesita. Mirad, yo siempre que hablo de calidad del sistema educativo suelo tratar de evitar el término equidad, por una razón. Nadie que sepa un poquito de educación puede hablar de calidad en el sistema educativo sin hablar de equidad. No es necesario hablar de equidad. No hay ningún sistema educativo que se llame de calidad que no se caracterice por atender a las necesidades de todos y cada uno de sus alumnos. Eso es equidad. Y eso es calidad. Son las dos caras de la misma moneda. Yo no tengo los prejuicios ni los complejos de otros. No necesito hablar constantemente de equidad. Vamos a hablar de calidad y vamos a tratar de solucionar este problema. La LOE, en su preámbulo, permitidme que os lo lea, no tengo tampoco esta capacidad memorística. La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de este modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es la necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos, es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. En efecto, atender a la diversidad es principio rector del sistema educativo. Y cuando se refiere a los alumnos de altas capacidades, ¿qué dice la LOE y dice la LOMCE? Porque no se ha cambiado un punto de estos dos artículos. Bueno, pues en el título segundo, que habla de la equidad en la educación, podría hablar de la calidad en la educación. En el capítulo primero, alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en la sección segunda, alumnado con altas capacidades intelectuales. Dice, ámbito. Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales, identificación, primer elemento, y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. Pero aquí hay un segundo elemento. Temprana. Hemos visto
lo que produce la falta de detección de esas altas capacidades a lo largo del sistema educativo. Los errores cometidos en la primaria se acumulan y se multiplican a lo largo del sistema educativo hasta conseguir que nuestros alumnos adultos sean todavía, en comparación con sus homólogos europeos, peores que los alumnos en niveles más bajos del sistema educativo. Tenemos que corregir. Escolarización. El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos de altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad. Por tanto, aquí hay que decir que la LOE hace una reflexión sobre altas capacidades que introduce dos elementos: detección y carácter temprano como principios básicos, pero además habla de medidas concretas. Bueno, no son todas las que están, pero sí son. Las que están sí lo son, sí. Son dos medidas muy típicas: el enriquecimiento curricular, la diversificación y la aceleración de ritmos. Bueno, hablaremos de ello. En primer lugar, identificación. Lo primero que hay que hacer es efectivamente tratar de identificar al alumnado con necesidades educativas y particularmente a los alumnos de altas capacidades. Porque sí, los alumnos de altas capacidades son alumnado con necesidades. Estos congresos son, y la labor que hace la Fundación es absolutamente necesaria. Hay una cantidad de prejuicios, de preconcepciones respecto de la alta capacidad que abochornan no por el desconocimiento de la población en general, no son responsables de su desconocimiento, somos las autoridades las que debemos formar a la población. Abochornan cuando en ocasiones se encuentra uno con agentes dentro del sistema educativo que dicen cosas tales como: bueno, pero si los niños de altas capacidades no tienen ningún problema, son los que no tienen ningún problema educativo. Además, se les identifica fácilmente, son los que mejores calificaciones tienen. ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Qué barbaridad! Pero no acabamos de ver las pruebas PISA. Muchos de esos alumnos han sido convertidos en un fracaso por el sistema educativo. Especialmente grave, porque los alumnos de altas capacidades son los llamados a liderar las sociedades y a producir el mayor plus, el mayor valor añadido en esas sociedades. Y curiosamente, nuestro sistema educativo los rechaza, los arrincona y no consigue que desarrollen todas sus potencialidades. Hay que distinguir además dentro del alumnado de altas capacidades distintas tipologías. Yo enuncio a algunas. No es lo mismo el alumno superdotado. Sí, probablemente respecto del alumno superdotado, la medida más adecuada en el 99% de los casos es la aceleración. Pero hay que distinguir este alumno superdotado del alumnado con talento. Y quizá en estos casos no es necesario la aceleración, porque son casos totalmente diferentes. Se pueden tener talentos específicos, no generalizados. No es el caso de un alumno superdotado. Distinguirlo del alumnado creativo o distinguirlo del alumnado con maduración precoz, pero que después de esa maduración precoz siga ritmos habituales, desfasados quizá en algún tiempo respecto del resto de los alumnos. Los expertos aquí presentes saben mucho más que yo. Seguro que a lo largo de estas jornadas van a precisar más los conceptos y es necesario precisarlos. Quizá no sea tan necesario precisarlos para las familias, no tienen que tener unos conceptos tan técnicos, pero sí es necesario precisarlos dentro del sistema educativo, porque la correcta identificación de cada una de las tipologías da lugar a una correcta aplicación de medidas para atender a cada una de las necesidades. Por tanto, identificación, lo primero. Y luego medidas. ¿Qué tenemos que hacer las administraciones? Bueno, yo no voy a decir lo que tienen que hacer las administraciones autonómicas porque es su responsabilidad. Disculpad. Pero sí voy a tratar de hacer una reflexión, vuela pluma, sobre algunas de las cosas que tenemos que hacer desde el Ministerio. Por eso he encabezado las distintas medidas con los organismos de los que uno es responsable
dentro del Ministerio de Educación. En primer lugar, el INTEF, el Instituto Nacional de Tecnologías y Formación del Profesorado. Bueno, pues desde el INTEF debemos, ya lo he encargado a los responsables del INTEF, realizar formación del profesorado en altas capacidades, en todas las tipologías. De hecho, ya tenemos formación y tenemos colaboración con la Fundación, en primer lugar, para desarrollar cursos de formación, pero no son suficientes. Un reto, el principal reto que tiene probablemente este Ministerio, el Ministerio de Educación, es la formación del profesorado. Fijaos, hemos dicho antes, he dicho, creo que lo compartís conmigo, que el principal capital de un país es el capital humano. Esto es indudable. Esto es lo que hace, por ejemplo, que Singapur, que es una isla en medio del océano, rodeado de gigantes industriales y tecnológicos como China o como Japón, sin embargo sea uno de los mejores, de los países más ricos del mundo. Curiosamente, su sistema educativo sale retratado como de excelencia en todas las evaluaciones que se hacen sobre él. Claro. Esta es la clave. Entonces la clave es ofrecer un sistema educativo de calidad, y un sistema educativo de calidad pasa necesariamente por el principal activo que tiene todo sistema escolar, que es el profesorado. El profesorado. La clave está en el profesorado. Y no podemos decir desde las administraciones educativas es que el profesorado no sabe atender a estos alumnos. No, mire, el responsable es usted. Es usted, en la administración pública, el patrón de esa fuerza laboral, una fuerza laboral magnífica, comprometida, esforzada, y es usted el responsable de darle la formación. Desde el INTEF tenemos ese compromiso. Hay que dar formación al profesorado, a todo el profesorado, porque todo el profesorado tiene que atender a este alumnado, no solo los orientadores de los centros, a todo el profesorado en alumnado de altas capacidades. Hay que dar formación específica, por supuesto, a orientadores y psicopedagogos, porque ellos son los principales responsables en la identificación y determinación de cuál es la tipología de alumnado y de qué medidas concretas le corresponden. Por tanto, estamos elaborando también formación en ese ámbito. Hay que dar, por supuesto, pautas generales a los centros para detectar a estos alumnos de altas capacidades, pero también hay que proporcionar recursos. No se trata solo de formar, sino se trata de dar las herramientas, los materiales necesarios para que esos profesores sean capaces de aplicarlos en los alumnos con altas capacidades. Y por eso tenemos que elaborar una web específica que recoja todos los materiales específicos que se tienen en alumnos con altas capacidades. Estas deben ser responsabilidades del INTEF en los próximos meses. Desde el Instituto Nacional de Evaluación. Desde el Instituto Nacional de Evaluación tienen una grave responsabilidad, que a veces es observar, sin más, los terribles resultados que obtenemos. Hay que hacer algo para mejorarlos. La evaluación es clave. La evaluación es un elemento básico e insustituible de cualquier proceso de mejora. Por eso, desde el INE se tienen que difundir y actualizar los modelos europeos de cuestionarios para padres, para profesores, para nominaciones entre iguales, etc. Difundirlos y darlos a conocer entre los centros. Se tienen que difundir las pruebas psicopedagógicas de identificación de sus alumnos. Son pruebas de evaluación. Se tienen que determinar los procedimientos de evaluación de inteligencias múltiples en los centros. Y se tienen que dar también aquí, colaborando con el INTEF, esas pautas a los centros para la detección de los alumnos con talento y altas capacidades. Ordenación. El Ministerio solo tiene un real decreto en este momento que regula las altas capacidades y prácticamente se limita a hablar de los cambios de ritmo. Esto no puede ser. Tenemos que desarrollar una normativa específica sobre altas capacidades. Por supuesto, respetando las competencias de las comunidades autónomas. Pero el Ministerio, si no puede regular en lo que no puede regular para todo el Estado, tenemos responsabilidad. En Ceuta y Melilla tendremos que ser ejemplo también
de buena práctica para todas las administraciones. Y tenemos que proponer flexibilizaciones curriculares, diferenciaciones del currículo a través de la aceleración, diferenciaciones del currículo a través del uso de la complejidad, diferenciaciones del currículo a través del uso de la profundidad. En definitiva, tenemos que ofrecer modelos flexibles de organización curricular a los centros, porque estos alumnos no encajan en un traje general establecido para un alumno medio. Estos alumnos son excelentes. Es nuestra responsabilidad desarrollar todas sus potencialidades. En esta línea de trabajo también estamos, en la modificación del Real Decreto que regula la alta dotación, las altas capacidades. Desde el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa estamos trabajando en dos planes generales. Un plan de enriquecimiento curricular para ofrecer modelos concretos a los centros de cómo enriquecer los currículos, con medidas específicas como tutorías específicas, monitorías, enriquecimiento del contexto de aprendizaje, enriquecimientos extracurriculares, utilización del currículo espiral y con propuestas de cambio metodológico concreto para enfrentarse a este alumnado. Pero también estamos elaborando, porque nos parece clave el carácter temprano de las actuaciones, un plan de potenciación de las inteligencias múltiples en infantil y en educación primaria. Es necesario, somos profesionales de la docencia, es necesario que el Ministerio ofrezca los referentes técnicos, los referentes de investigación punteros en la actualidad. No puede ser que después de la cantidad de trabajos que hay incontrovertidos sobre el tema de las altas capacidades, no traslademos esos trabajos, esas investigaciones al aula. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Por ello, tenemos que ofertar a la comunidad educativa propuestas más especializadas para esos alumnos, desde infantil y de primaria. Tenemos que desarrollar un programa específico por intereses y tipos de talentos, programas especializados para centros de referencia y flexibilizaciones en los agrupamientos desde infantil y primaria. Y finalmente, de nuevo, la red. Los profesores necesitan que las autoridades educativas les ofrezcamos seguridad. Los profesores de este país son profesores comprometidos. Yo lo he sido durante 10 años, he sido inspector de educación durante 7, ahora ejerzo responsabilidades políticas. Conozco al profesorado. Este profesorado se apunta a un bombardeo. Da más de lo que les es legalmente exigible y de lo que se les paga. Pero necesitan formación y materiales, necesitan una red. El bombardeo tiene que ser sin riesgo de pegarse una torta. Hay que ofrecer materiales y formación. Voy a terminar, por no aburriros más, unas reflexiones últimas. El sistema educativo es más que el sistema escolar. Esto es algo obvio, ¿no? Es algo obvio, pero a veces lo olvidamos. Hemos dicho que nos encontramos mal respecto de otros países de Europa. Ellos nos llevan muchas ventajas. A veces cuando me comparan con el sistema educativo finlandés al sistema español, bueno, mire usted. En Finlandia, en 1910, para casarse, ambos cónyuges tenían que saber leer y escribir. Y de hecho, la población finlandesa en 1910 estaba alfabetizada. En 1910, en este país, creo recordar, el 65% de la población era analfabeta. Esta es la ventaja de generaciones que nos lleva a Finlandia. Pero es que hay otros muchos elementos educativos, culturales, sociales. Eso es sistema educativo. No es exclusivamente el sistema escolar. No podemos exportar ni importar soluciones de otros países y pensar que van a funcionar y que esto no funciona porque no tenemos organizado el sistema escolar como el sistema finlandés. No, tenemos que buscar nuestras propias soluciones. Pero las soluciones en este país, como en cualquier otro, empiezan
por el compromiso de la sociedad y las familias. Un ejemplo más. Corea. Corea hace unos años, está cambiando la cosa, pero hace unos años era el único país del mundo en el que la sociedad privada gastaba en educación más que el Estado. El único país del mundo. Sus resultados educativos eran magníficos. Sin embargo, todo el mundo coincidía en que el sistema escolar coreano, pues al final no funcionaba. Y la prueba de que no funcionaba era que las familias gastaban más en educación que la propia administración pública. Y sin embargo, su sistema educativo funcionaba. Sus resultados, medidos en evaluaciones internacionales, eran los mejores. ¿Cuál es la clave de Corea? Pues Corea es un país que ha sufrido en los últimos 100 años 3 invasiones. Ha sufrido la devastación de su capital físico y natural. Son perfectamente conscientes los coreanos de que lo único que no se les puede arrebatar es su formación, su educación. Y las familias coreanas están absolutamente comprometidas con la educación de sus hijos. Eso es lo que ha llevado al sistema educativo coreano a la cabeza de los sistemas mundiales, pese a tener, hasta hace poco, uno de los peores sistemas escolares. Es necesario implicar a toda la sociedad en la educación. Iniciativas como esta, fundaciones que ayudan a concienciar, a informar a la sociedad, son absolutamente necesarias. Son absolutamente necesarias para que consigamos que calidad y equidad sean lo mismo y que hagamos de nuestro sistema un sistema excelente. Excelente por egoísmo como país, excelente por generosidad con todos los integrantes de este país y de esta sociedad. Muchas gracias.